Bueno, el senador Jorge Enrique Robledo no es solamente el mejor senador del país según una encuesta realizada en el año 2020, sino además el tercero más votado de Colombia. Y hoy tenemos el gusto de acompañarlo en esta entrevista para el opinadero, senador Robledo. Bienvenido. Luis Fernando, muchísimas gracias por su hospitalidad. Un saludo a toda su audiencia. Muchas gracias, senador Robledo. Bueno, dignidad campesina, usted ha sido el baluarte en el país, el defensor de los derechos de los agricultores y de los campesinos. Se han logrado algunas cosas, yo no sé qué tantas, ha puesto la vara muy alto, pero hombre, la pregunta que nos hacemos todos es, si usted llega a la presidencia, ¿se va a equilibrar esa balanza entre importaciones agropecuarias y consumo nacional? Sí, recordemos esto, Luis Fernando. Yo llego al Senado por mis luchas agrarias, cafeteras y agrarias. Acuérdese las luchas de los años 90 que alcanzamos a ganar en un esfuerzo pues de mucha gente en el que yo estuve, alcanzamos a ganar la condonación total, eso a mucha gente se le ha olvidado, la condonación total de 100.000 deudas cafeteras. Familias que hubieran perdido sus fincas si no hubiera sido por esa lucha, porque logramos que el gobierno condonara esas deudas. Yo llego al Senado y llego a la Comisión Quinta, que es la de Asuntos Agrarios. Yo he estado muy cerca siempre de la lucha agraria, ¿sí? Y una de las grandes luchas que adelanté en el Congreso fue mi oposición a los tratados de libre comercio. Usted se acordará que yo me cansé de demostrar, van a acabar con el agro, eso no funciona, eso es una equivocación. Desde los días en que César Gaviria aprobó la apertura, yo era profesor en la Universidad Nacional de Colombia y me opuse a eso con las organizaciones agrarias. Bueno, la vida nos ha dado la razón, entonces si alguna cosa voy a hacer yo como jefe de Estado es ver cómo vamos a resolver el problema que tenemos en que hoy estamos importando 14 millones de toneladas de productos agrícolas que podríamos estar produciendo en Colombia, porque en 1990 los producíamos. O sea, en 1990 Colombia importaba muy poquito, éramos autosuficientes en alimentos, hoy estamos dependiendo de las importaciones. Entonces, claro, vamos a tomar una serie de medidas relativas al crédito, a la tasa de interés de los créditos, vamos a ponerle algún tipo de control a los precios de los insumos. Lo que está pasando con eso es un escándalo y particularmente vamos a controlar las importaciones de productos agrícolas que podemos producir en Colombia. Yo creo que es necesario renegociar los tratados de libre comercio. Y en el caso de la industria, que me interesa mucho y en Pereira nos interesa mucho, por ejemplo, lo de las confecciones, no, Colombia no puede seguir inundándose de confecciones asiáticas. O sea, no podemos seguir teniendo presidentes como Duque que prefieren dar trabajo en el exterior, en el Asia, que darle ese trabajo pues a la gente de Pereira y Antioquia y de todas partes, y lo mismo decimos con el sector rural. Bueno, senador Jorge Enrique, estamos en el eje cafetero y la verdad, pues siempre los caficultores hablan de que en la próxima cosecha sí se van a desquitar. ¿Cuándo por fin los cafeteros van a ver un poco de alivio económico? No, la situación es muy difícil porque a partir del rompimiento del Pacto Internacional del Café, lo que sucedió es que las transnacionales del comercio y de la tostión del café y de su procesamiento hacen lo que se les da la gana. Comentábamos ahora un video que hay de la Deutsche Welle, que es una cadena informativa alemana muy seria, y muestra cómo los mayores exportadores de café del mundo son Suiza, Italia y Alemania, que no producen un gramo de café, pero nos exportan el café y lo revenden, y aquí no nos termina llegando Suiza, nada. donde el único café que hay es el de los zapatos. Pero de algunos. claro, le entra más plata al Estado alemán por impuestos al café que lo que le entra a los productores de café del mundo. ¿Sí? Porque claro, se vende tan barato el grano que estos tipos pueden ponerle los impuestos, hacer lo que se les dé la gana con eso, ganarse lo que se quieran ganar, y sigue siendo baratísimo y el consumidor lo sigue tomando, pues baratísimo en términos internacionales. Es lamentable lo que nos pasa con el café, el abuso de las transnacionales. O sea, aparte de la tragedia de la humanidad hoy, es que 100 transnacionales se tomaron el mundo y hacen lo que se les da la real gana contra los intereses de estos países. Bueno, en la coyuntura política y económica que vive el país, que es muy grande además, ¿la alternativa es un cambio de sistema sociopolítico o es sencillamente acabar la corrupción?
Yo estoy proponiendo un gran acuerdo nacional, Luis Fernando, que tiene que ver con varias cosas. Pero lo primero es que reconozcamos todos los colombianos que el país está muy mal. O sea, yo no me quejo, a mí me ha ido bien toda mi vida y hay gente que le va bien y hay cosas en Colombia que hay que proteger, pero a una cantidad inmensa de colombianos les va súper mal. Entonces aquí hay una idea que nos han montado los duques que nos gobiernan, que es que si a ellos les va bien, entonces al país le va bien, hágame el favor. Entonces reconozcamos que el país no está bien y que necesita cambios de importancia, pero cambios de importancia en el seno de la economía de mercado, sin estatizar la economía, sobre todo generando más fuentes de empleo y riqueza, más fuentes de empleo y riqueza. La peor tragedia de un ciudadano es no poder trabajar, y el número de colombianos que se está pudiendo trabajar es descomunalmente grande. Ese es un tema importantísimo de modelo económico, pero además hay que darle una batallota a la corrupción, a esta ladronera que se ha tomado este país, porque en parte el sistema funciona mal, porque entre las peores de las corrupciones está que se roban las elecciones de una u otra manera. Entonces, en el mundo civilizado, ¿cómo es? Si usted gobierna mal, la gente no vota por usted y salen del mal gobernante. En Colombia pueden gobernar mal, pero como se roban de una u otra manera las elecciones, las corrompen, siguen ganando las elecciones. Entonces yo les digo a quienes nos ven, el peor problema que tenemos es que la gente sigue votando por los mismos y entonces sigue pasando lo mismo. Mientras no se rompa esa especie de círculo vicioso, no va a ser posible arreglar a Colombia. Jorge Enrique, tocaste el tema de la corrupción y entonces viene a nuestra mente, bueno, escándalos son los diarios, pero hablemos de lo que está de moda, los Pandora Papers. Los papeles de Pandora. Los papeles de Pandora, bueno, dos expresidentes ahí y el director nacional de la DIAN. Es una desvergüenza. Expliquemos eso. Eso es gente que tiene sus negocios en Colombia residenciados en el exterior y además tiene cuentas en el exterior. Entonces ahí suceden muchas cosas. Esos países que reciben esos recursos los llaman paraísos fiscales, pero ahora los están llamando guaridas fiscales, porque son paraísos para los que tienen los negocios allá, pero para los países es un desastre. Ahora, ahí suceden muchas cosas que son distintas. Primero son centros, antros del crimen. O sea, no hay narcotraficante que no esté ahí, no hay secuestrador que no esté ahí, no hay contrabandista que no esté ahí, no hay asaltante de los recursos públicos que no esté ahí. Los que dicen que están mejor allí, entonces dicen, no, es que a nosotros la ley nos autoriza para estar ahí, pero entonces hay una cosa que le oculta a la gente. Puede que la ley les autorice, pero no se los debería autorizar, porque allá están, es porque no pagan los impuestos que deberían pagar aquí, entonces se enriquecen aquí y no pagan los impuestos que deberían pagar aquí. Entonces aquí terminó que los únicos colombianos que pagamos impuestos en Colombia somos los imbéciles, los estúpidos que cumplimos honradamente como usted o como yo y pagamos los impuestos que haya que pagar. Es realmente una forma de corrupción transnacional la que tenemos ahí. En estos días la BBC de Londres hacía una afirmación de mucho fondo, o sea, que estamos hablando de corrupción que es legal. Sí, corrupción que es legal. Hubo una protesta, pues, ante todo encarnada por la juventud colombiana que salió en medio de esta pandemia a reclamarle al gobierno por una reforma tributaria que nos quisieron imponer en su momento. Luego finalmente terminó aprobada con algunos maquillajes. Bueno, hubo esa protesta y las personas que salieron en representación de esa juventud eran personas que como usted y como yo ya pasamos de los 60, representando a esos muchachos. Pues no, digamos que esas son protestas demasiado grandes, Luis Fernando, y nadie representa a todo el mundo, eso es imposible. Si usted se fija, por ejemplo, el Comité Nacional de Paro, eso era una cosa súper grande, muy diversa. Entonces unos representaban a unos, otros a otros. Es probable que alguien haya ido a ese paro por la opinión suya o alguien haya ido a ese paro por la opinión mía, pero el punto es que es tan detestable lo que está pasando en Colombia, lo que intentaron hacer Duque y Carrasquilla con esa reforma tributaria que nos unieron a todos en medio de las diferencias, porque es que fue indignación lo que hubo, además porque el hambre, el sufrimiento que hay en Colombia es inaceptable. Entonces, bueno, ahí estamos todos, cada uno representa un poquito y nos tenemos que unir para ver cómo cambiamos este país. Bueno, nos tenemos que unir, pero para defender ¿qué? Dígale a esta audiencia del opinadero. Hay distintas opiniones. ¿Qué defiende Jorge Enrique Robledo y qué le garantiza al pueblo colombiano? Yo defiendo muchas cosas, Luis Fernando. Usted sabe que yo conozco muy bien este país, yo lo he estudiado mucho, ¿cierto? Bastante. A mí me cabe el país en la cabeza de verdad. Es difícil que haya un tema que yo no haya estudiado, ¿cierto?
Y hay distintas opiniones sobre qué es lo principal. Para mí lo principal, lo primero, son muchas cosas. La corrupción, por ejemplo, ese es un tema. Educación, salud, ambiente, etcétera. Pero hay una cosa en la que yo estoy enfatizando que es la base de todo. Crear fuentes de empleo, crear fuentes de empleo, fuentes de empleo. Toda riqueza, todo progreso viene del trabajo. Y cuando en Colombia la gente no puede trabajar, le doy cifras, 12 millones que queriendo trabajar no pueden trabajar antes de la pandemia. 5 millones en el exterior porque no consiguieron trabajo aquí. Más de la mitad de los que trabajan en la informalidad. Pues si usted no resuelve este problema, no resuelve ninguno. ¿Qué puede haber peor para un colombiano, joven o viejo, hombre, mujer o el que sea, que le digan usted no puede trabajar, le queda prohibido trabajar? ¿Qué es lo que nos está pasando? Es que la política económica prohíbe trabajar en Colombia, un país que prefiere traer del extranjero la ropa que nos ponemos o los alimentos que consumimos, pues es un país que no puede resolver ningún problema. Entonces yo estoy poniendo un énfasis grande en este tema de crear empleo y riqueza, pero además esto tiene un encanto político grande. Usted no puede crear empleo y riqueza si usted no une los intereses de los asalariados que están desempleados, los informales, los campesinos, los indígenas, las clases medias y los empresarios que estén por el progreso del país. A todos nos interesa que haya empleo y riqueza. ¿Yo qué es lo que quiero para mis hijos? Que tengan empleo. ¿Qué quiero para mis nietas? Que tengan empleo. Entonces ahí nos podemos unir políticamente todos y de paso salirnos de esa pelea de perros y gatos estéril que hay montada, porque aquí hay una pelea de a ver quién maltrata más al otro, cuando nos deberíamos estar uniendo en esta idea que yo estoy planteando y en las otras propuestas que estamos haciendo. Esta idea también implica una cosa fundamentalmente y es la paz. ¿Cómo vamos a hacer para preservar la paz? Y eso lo digo también, Jorge Enrique, porque el medio que nosotros representamos, el Opinadero, es también una mesa de paz donde invitamos a todos los sectores a escribir. Y nosotros queremos saber cómo vamos a garantizarle al pueblo colombiano que va a tener acceso libre a medios de comunicación, que va a haber paz, que vamos a poder sentarnos, usted y yo, aunque no pensemos igual, por lo menos a hablemos un poco en principio del tema de la violencia y de la paz. Digamos que en el caso de Dignidad, mi partido y la Coalición de la Esperanza, este proyecto unitario, lo primero que hemos dicho con toda precisión es que no auspiciamos ningún tipo de uso de la fuerza, de la violencia, de destrucción de propiedad pública o privada contra nadie. O sea, nosotros en esto somos de una pieza, cero violencia, cero asesinatos, cero secuestro, vengan de donde vengan, y no lo promovemos bajo ninguna justificación. Eso ya es muy importante, porque aquí en Colombia hay discursos violentos, ¿no? Hay gente que dice cosas que uno dice, pero ¿por qué no cuidan la lengua? Es que la violencia verbal promueve violencia, a eso no le jalamos. Lo segundo es esto, nosotros defendemos como principio, y lo vamos a hacer desde el gobierno, el monopolio del Estado sobre la fuerza. O sea, Colombia no puede seguir siendo un país que lleva más de 60 años, en donde el que quiera se echa una pistola al bolsillo y hace lo que se le dé la gana, no. Vamos a hacer todo el esfuerzo porque la justicia colombiana y la fuerza pública nos asegure el monopolio del Estado sobre la fuerza y el respeto a la vida y a la honra y a los bienes de los ciudadanos. Aquí no solo no pueden asesinar a un líder político o a un campesino o un ambientalista, sino que a la señora del barrio Cuba tampoco le pueden robar el celular, ¿cierto? Ni su collar, ni cualquier cosa de valor que tenga, eso no puede ser así, pero ojo, eso tiene que ser una justicia y un gobierno democrático. O sea, no se puede actuar contra el delito de cualquier tipo que sea sin respetar la Constitución y la ley, los derechos humanos, el debido proceso, porque esto tiene que ser una lucha en democracia. Entonces, en eso tenemos unas posiciones muy claramente determinadas y sabemos que es por ahí como hay que arreglar este problema. Senador Jorge Enrique Robledo, candidato presidencial, muchas gracias por haber estado aquí en el Opinadero y por apoyar este tipo de medios periodísticos que buscan crear masa crítica y apoyar la democracia. Luis Fernando, a usted mil gracias por su hospitalidad, mucha suerte en este proyecto muy valioso, muy importante, hay que respaldarlo. Un saludo a todos quienes nos han visto.